Buenos días, feliz domingo. Hoy estamos iniciando lo que en el calendario litúrgico se conoce como el tiempo ordinario. Y esta semana observamos el Domingo de la Trinidad, un día en el que celebramos la maravillosa naturaleza de nuestro Dios. Las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el único Dios, unidos en perfecto amor. Amén. Así que hermanos, el tema de esta semana es Dios es más que asombroso. Y nuestro sermón de hoy se titula El misterio de Dios. Está sustentado en la escritura del Evangelio de Juan, capítulo 3 y versos del 1 al 17, en donde está contenida la discusión de Jesús y Nicodemo, ¿sí? Donde Jesús tuvo que ayudar al fariseo a dejar de lado su entendimiento terrenal para captar las cosas celestiales. Vamos a comenzar. Cuando tienes un momento para cuestionarte, para hacerte una pregunta, ¿sabes qué te cuestionas? ¿Qué te has preguntado que te ha llamado la atención? Quizá te preguntes sobre los agujeros negros y qué encontraríamos en sus centros, ¿o no es así? O tal vez te preguntes sobre el océano y las criaturas que viven en el fondo. Bueno, algunos de nosotros quizá nos preguntemos cómo se construyeron las pirámides o cómo los vikingos atravesaron el Atlántico, ¿verdad? O cómo nuestros antepasados indígenas construyeron las grandes pirámides, las grandes ciudades que hoy se conservan todavía, aunque sea en ruinas. Pero lo que te preguntas, óyelo bien hermano, lo que te preguntas es menos importante que el hecho de que realmente te lo preguntes. Y es que todos lo hacemos hasta cierto punto. Y nuestras mentes se sienten atraídas instintivamente por los misterios y algo que no podemos evitar, queremos comprenderlos. Y es que nos fascinan las preguntas desconocidas y sin respuesta. ¿Te has preguntado, ¿existen los extraterrestres? Podrías preguntarte, bueno, ¿y quién le disparó a John F. Kennedy, por ejemplo? ¿O quién llevó a cabo el atraco al Museo Gardner? No sé, hay tantas preguntas, ¿verdad? Y si somos seres curiosos que amamos los misterios, entonces nos vamos a interesar por ello. El señor Neil Armstrong, aquel astronauta que pisó la luna en 1969, dijo, el misterio crea asombro y el asombro es la base del deseo del hombre de comprender. Ahora, te pongo en tus manos un gran misterio. El mayor misterio que existe, ¿sabes cuál es? Dios mismo. Los cristianos creemos que Dios ha sido revelado por Jesucristo. Y al dirigir nuestra atención a Emmanuel, Dios con nosotros, podemos comprender que Dios es amor y que no hay maldad en él. Y podemos ver que Él es para nosotros y es bueno, sin medida. Sin embargo, hermanos, incluso con la revelación de Dios en Jesucristo, hay mucho acerca de Él que no sabemos y no podemos entender completamente. Bueno, hoy es el día de la Trinidad, el domingo de la Trinidad en el calendario de adoración cristiana. Es un día en el que nos maravillamos de la naturaleza de nuestro gran Dios. Y a lo largo de miles de años de fieles que han buscado comprender a Dios, los seguidores de Cristo, los cristianos, hemos aprendido que Dios es tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidas en un solo ser. Son iguales, nunca estuvieron separados y siempre han existido. Dios es tres personas y un solo ser. Amén. Pues bien, estos son los principios básicos de la doctrina de la Trinidad y puedo decir
las palabras, pero no puedo entender completamente el significado de dichas palabras. ¿Sabes por qué? Porque mi mente es limitada y no puedo entender realmente conceptos como el ser, la eternidad y nunca creado. Así es Dios. Y es que en el universo creado no hay nada ni nadie como Dios. Y por lo que no hay ningún punto de referencia para comprender la naturaleza de Dios. Cómo nuestro Dios ha sido revelado en Jesús sigue siendo un misterio. Y esto, hermanos, es importante, óyelo bien, porque podemos sentirnos tentados a poner a Dios en una caja. Podemos sentirnos tentados a actuar como si lo tuviéramos todo resuelto. Podemos sentirnos tentados a familiarizarnos demasiado con Dios. Cuando cedemos a esta tentación, óyelo bien, comenzamos a hacer a Dios a nuestra imagen. Hablamos por Él como si Él no hablara por sí mismo. Perdemos nuestro temor por Él. Perdemos la fe en su capacidad para hacer grandes cosas. Reducimos, óyelo bien, el seguimiento de Dios a una exploración intelectual en lugar de una relación que cambia la vida con un ser más grande de lo que podemos imaginar. ¿Y sabes qué? Nos enojamos con Él cuando no se comporta como nosotros queremos y le dictamos los términos de nuestra obediencia. Y cuando ignoramos el misterio de Dios, hermanos, nos privamos de comprender mejor su majestad y su grandeza. Así que, hermanos, respetar el misterio de Dios significa que habrá cosas de Él que no tendrán sentido para nosotros en este momento. Y es que también puede haber cosas que leemos en las Escrituras que no se alinean con lo que creemos que entendemos acerca de Dios. Sabemos que Dios es bueno, que es amoroso, compasivo, lento para la ira. Pero hay momentos en las Escrituras en los que Jesús dice y hace cosas que parecen crueles, frías o simplemente confusas. Y es que se supone que debemos luchar mental y emocionalmente con esas cosas. Así que, hermanos, debemos meditar en ellas y hablar con Dios sobre ellas, claro. Y debemos pedirle que nos ayude a comprenderlas. ¿O no es así, hermano? Y cuando lo hagamos, hermanos, Dios no nos decepcionará. Si no, veamos la evidencia en nuestra escritura de hoy. Juan 3, del 1 al 17, que dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres el respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo
el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Cuántas cosas hay aquí en esta escritura? ¿No te parece, hermano? Y es que este pasaje que acabamos de leer, y en especial el verso 16, es uno de los pasajes de la Biblia más citados. En él, óyelo bien, Jesús proporcionó un resumen maravillosamente simple y elegante del Evangelio. Y como lo citamos con tanta frecuencia, es posible que fácilmente se nos olvide la conversación anterior. Porque Juan 3, del 1 al 15, capturó a un hombre brillante que luchaba por entender a Jesús. El joven rabino Jesús era un misterio, o quizás una novedad, que Nicodemo fue a investigar. Y en la conversación que tuvo lugar, Cristo cuestionó las cosas que Nicodemo creía saber. Y Jesús cambió sus paradigmas, y me imagino que Nicodemo quedó conmocionado por la interacción que tuvieron. Sin embargo, el Cristo compasivo no dejó a Nicodemo completamente confundido, no. En los versos 16 y 17, Jesús dejó de usar metáforas. No ofreció más descripciones del Espíritu Santo que dejaran a uno con más preguntas que respuestas. No, le dio a Nicodemo una explicación profunda de su misión en lenguaje sencillo. Y la verdad es que en esta vida hay muchos aspectos de Dios que seguirán siendo un misterio. ¿Cómo puede lo finito captar lo infinito? ¿No te has preguntado? Pero uno de los grandes milagros de Dios es que quiere ser conocido y recompensa a quienes buscan sinceramente comprenderlo. Y no tenemos respuestas a todas las preguntas en esta vida, y no tendremos una comprensión completa de Dios. Sin embargo, Él nos da lo suficiente para seguir siendo como Cristo y amar a nuestro prójimo. ¿Qué te parece? Nos da lo suficiente para demostrar que Él es luz y que en Él no hay sombras de nada. Dios da lo suficiente para alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. ¿Sabes qué? Resumiendo, Él nos da suficiente. Hermano, en este domingo de la Trinidad celebremos al Dios que es más grande de lo que podemos imaginar. ¿No te parece? Celebremos al Dios que cautivará nuestra imaginación por el resto de nuestras vidas y por la era venidera. Hermanos, abracemos el misterio de Dios. No tengamos miedo de luchar con las cosas que no entendemos. Si lo hacemos, descubriremos un Dios amoroso que quiere ser conocido. Quizá Dios se te revele de una manera en la que la gente hablará durante miles de años. ¿No te parece? Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por el mensaje tan simple y tan sencillo, pero tan profundo, donde te revelas a nosotros, Señor. Y ese misterio que eres tú para nuestras mentes finitas es un misterio que con tu ayuda y con la ayuda de tu Santo Espíritu es comprensible y lo entendemos fácilmente. Gracias, Señor, por esa bendición, por esa maravillosa bendición de poder estar en relación contigo, Padre eterno, en la presencia del Espíritu Santo y en la humanidad de Cristo Jesús. Así que, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te ponemos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos que hagas tu voluntad en ellas y en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.